Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Muy buenos días, amadas hermanas, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Los saludo con la paz del Señor. A todos y cada uno de ustedes que nos están viendo ahí en casita, también tal vez en el trabajo, muchos de ellos. Un saludo muy cordial desde La Paz, Bolivia, a todas las personas que en diferido también van a ver y escuchar esta enseñanza prédica. Allí en diferentes países donde también nos ven, la Argentina, el Perú, Chile, Brasil, en el sector de Europa también. Muchas y ricas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy, ahí donde estás, te invito a que agaches la cabecita, cierres los ojitos. Vamos a orar, vamos a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre amado, dile Padre Santo, en este día una vez más subimos a tu presencia, Señor. Nos elevamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para agradecerte por toda tu misericordia. A ti te ha placido que hoy día estemos con vida, Señor, que nuestros hermanos que nos están viendo ahí en sus casitas, Señor, en el negocio, Señor, en la empresa, estén con vida. Gracias, Padre Santo, gracias por sus familiares, gracias por toda su familia, Señor. Padre Santo, en este día te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor. Queremos aprender más de ti, mi Rey. Danos sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, porque la sabiduría viene de ti, mi Rey. Padre Santo, Padre amado, queremos aprender de ti, queremos escudriñar más de ti. Padre Santo, queremos ser oidores y hacedores de tu palabra. Y tus hijos y tus hijas que hoy día también nos están viendo y escuchando tu palabra, mi Rey, aprenderán más y pondrán en práctica. Gracias, mi Rey. En este día, Señor, me niego a mí mismo, soy un gusanito en esta tierra, Señor. Nada soy, Padre Santo. Y se haga todo conforme tu voluntad, mi Rey. Amén. Gracias, papito lindo, gracias, Padre Santo. Padre amado, también en tu nombre atamos a todo espíritu inmundo que quiera sojuzgar la vida de nuestros hermanos, la vida nuestra, Señor. En tu nombre quedan limpios esos lugares donde viven ellos, Señor. Ahí sea la sala, el comedor, el dormitorio, Señor, el negocio, papito lindo. En tu nombre, en el nombre, sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús, echado fuera todo espíritu inmundo, Señor, cualquier sea su nombre y su género. En el nombre, sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Hollado estás, vencido estás. La sangre de nuestro Señor Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Gracias, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Yahweh de los ejércitos. En este día, Señor, vamos a abrir nuestro entendimiento, a tomar apuntes, Padre Santo, para aprender más de ti. Guíanos, Señor. Queremos ser esas personas íntegras, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. 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 Amado hermano, donde estés, te invito a que saques tu espada, tu Biblia, y vámonos a Salmo 14, versículo 1 en adelante. La palabra del Dios viviente, la palabra del Rey de Reyes, dice así en Salmos 114, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes andaron como carneros, los collados como corderos. ¿Qué tuviste, oh mar, oh huiste? Tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como
como corderos. A la presencia de Yahweh tiembla la tierra. A la presencia de Dios de Jacob. Gracias, mi Rey, es palabra de Dios. Te amamos, Padre Santo, bendito eres tú. Señor. Siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amadas hermanas, amados hermanos, en este día vamos a tocar un tema que es sumamente interesante. Es lo que es la integridad, de cómo estamos para con el Señor, si estamos íntegros, ¿no? Y para estar íntegros necesitamos tener un corazón nuevo que es fundamental. Vamos a hablar inicialmente de aquello que es el liderazgo ahí dentro de la iglesia, el liderazgo en el hogar, cómo estamos funcionando, y también veremos el corazón, cómo está nuestro corazón para con el Señor. Entonces, es interesante y ver esto que es la integridad. Para la integridad, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un corazón nuevo, nos los dice la palabra de Dios. Entonces, vayamos viendo paulatinamente. Esta integridad de la que vamos a hablar hoy día, que sería el cambiar, el ser íntegro para Dios, necesita que tengamos un corazón nuevo. Pero veamos primero ese liderazgo que tenemos que tener en el hogar, en el trabajo o donde nos desempeñemos. Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh. Bienaventurado. El Señor nos dice que debemos ser, cuando dice bienaventurado, nos está diciendo que seamos limpios de corazón. Y dice el hombre que teme a Yahweh, temor. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera, en la palabra de Dios, deleitarse en gran manera. Esto de las bienaventuranzas podemos ver que viene del hebreo asre, del griego makarios. ¿Qué quiere decir? Que puede traducirse como feliz, dichoso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bienaventurado. Nos está diciendo que seamos felices, dichosos. El hombre que teme a Yahweh, gozosos y felices, y que califica y es poseedor de calidad como digno de felicidad. Entonces, Dios ha establecido en esta tierra, y la palabra de Dios nos dice, ese liderazgo en la familia, en la iglesia, en los gobiernos. A nosotros, por ejemplo, para este liderazgo, nos llamó en el hogar, en la familia, a ese sacerdocio, para poder dirigir la familia. Entonces, ¿qué debemos ser, pero para aquello? Íntegros. Y lastimosamente eso a veces no sucede de esa forma, porque tal vez no entendemos y no conocemos muy bien la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice Dios en este día? Nos dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí tenemos una pequeña estructura, si tú ves, en cuanto se refiere a esa fotografía, en la parte inferior. Entonces nos está hablando que Cristo es la cabeza. La cabeza de Cristo es Dios, dice. Y la cabeza de todo varón, del esposo, Dios. Pero el esposo tiene que tener y ser un protector de la familia, proveedor de la familia. Abajo de aquello estaría en esa estructura la esposa, que estaría sujeta al esposo. Y aparte ahí abajito, un poco más en la estructura, estarán los hijos, obedeciendo a los padres. Ahora, esta estructura, lastimosamente, en esta integridad, en este liderazgo en la familia, se ha ido cambiando, se ha ido transformando con el correr del tiempo y más hoy en día, con tantas organizaciones que van tergiversando un poco todo aquello y aquello que es la palabra de Dios inclusive. Pero esta estructura, como no se ha mantenido en algunos hogares, entonces hay problemática. No hay integridad, no hay un corazón nuevo. Entonces, no se respeta. A veces en muchos hogares, ¿quién? La esposa es la cabeza y el esposo está por debajo. Y eso no es así.
Esa estructura de la que nos da Dios es totalmente diferente a lo que piensa el ser humano, al raciocinio común de muchas organizaciones que están ahí reuniéndose tratando de cambiar todo aquello que es la palabra de Dios. Entonces, veamos que también esta integridad, ese corazón nuevo está en el hogar. Y mucho más también hoy en día en los gobiernos, en los estamentos, ahí en el mismo mundo. Entonces, este liderazgo hoy se está perdiendo. Hoy no hay un orden de esta estructura. Inclusive podemos ver que muchos, como vemos en esta estructura, ¿quién ordena ahora antes? Está a la cabeza. Los hijos en algunos casos. Porque por más pequeñito que sea, ¿qué es lo que dice? Con un lloriqueo, con un patatús que se haga dar, como decimos comúnmente, quiere tener para sí autoridad, sin que se den cuenta los padres. O muchos jóvenes inclusive toman sus determinaciones personalmente. Yo digo esto y así va a ser. Hoy en día, con los medios de comunicación que se tienen, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que muchos jóvenes Ahorita se lo saco de internet. están tomando las determinaciones personalmente. No están manteniéndose en aquello que es esa estructura que el Señor nos ha mandado, como dice aquí en Primera de Corintios 11:3. ¿Cuál es? Bueno, eso también es el estar en integridad. ¿Integridad para qué? Aquellos que y cambiemos nuestro corazón. Tenemos que limpiarnos, ¿no? Y esta limpieza va en función de la palabra catarsis. Vamos a ir viendo posteriormente, que es purificación física y emocional. De eso nos habla la palabra de Dios. Bueno, pero sigamos. ¿Qué es lo que hace? Y este liderazgo, como decíamos, se está perdiendo, tanto en los hogares, tanto en la iglesia inclusive. Entonces tenemos que ver fundamentalmente que en la iglesia, para este liderazgo, hay prioridades, hablando ya de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son responsables? Nosotros somos responsables de ver las prioridades. Y a veces se toma prioridades que en su momento no es una prioridad. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si acá nos está hablando y nos dice primeramente, es que hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y demás. Hay muchas necesidades, hay muchas que en su momento serán prioridades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios. No dice que busquemos otras cosas como prioridad. Entonces, como esa prioridad no se ha ido viabilizando cristocéntricamente, hay ese problema. Entonces, antes hay la prioridad, por ejemplo, en muchas personas, de hacer dinero, de estar consiguiendo tal vez en el negocio, en el trabajo, en la empresa, en tantos lugares que uno se desempeña, pero ¿qué está buscando? Está priorizando primeramente dinero. O primeramente, cuando se levanta en la mañana, está buscando, dice, bueno, ahora mi gasolina, el alimento de la casa, los recreos, los desayunos, los quehaceres y tantas otras cosas más que priorizan. Pero acá la palabra dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero a veces cambiamos estos valores. Entonces tenemos que saber priorizar lo que nos dice el Señor. El Señor dice, miren, los pajarillos, ¿no? No se preocupan. Los pajarillos tienen su comidita. Los pajarillos tienen su vestimenta, sus plumitas. Tienen su nidito. ¿Cuánto más nosotros, porque Él dio su sangre por nosotros? ¿Cuánto más para con nosotros? Ahí yo les voy a invitar a que en su casita puedan tomar nota y puedan leer Mateo 6:25-34, esos afanes, esa ansiedad que hay hoy en día. A ver, podemos ir dando lectura. Mateo 6, del 25 adelante vamos a dar lectura.
Ahí donde estás también, yo te invito a que tomes apunte. La mente es frágil, debemos tomar nota. Dice, por tanto os digo, no os afanéis, ¿qué dice? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces andamos afanados. ¿Dónde le ponemos la prioridad? La prioridad no ordenamos, le ponemos a los quehaceres, al alimento y tantas cosas. Pero el Señor dice que busquemos primero el reino de Dios. Entonces, esos valores a veces se cambian en el hogar, en la iglesia y en todos lados. El versículo 26 añade, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros? O sea, ¿no valemos más nosotros? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor ha dado su vida por nosotros. Valemos más. Y eso es lo que nos dice el Señor. Y el versículo 27 añade, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuánto es un codo? Alrededor de 35 centímetros, ¿verdad? Porque antes se medía aquello. Pero ¿cómo puedes añadir? ¿Cómo puedes crecer? Nos está diciendo, a ver, añadí un codo en estatura, añadite a tu estatura 35 centímetros. No lo vamos a hacer, es imposible. Entonces, pero estamos pensando en otras cosas porque no buscamos las prioridades. Primeramente, el reino de Dios. ¿Por qué estamos tocando esto? Porque eso es la integridad. Para llevar a flote los hogares, para llevar a flote la congregación, tu negocio, tu empresa o donde te estés desempeñando. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a este mismo tema, de esta integridad? Porque después veremos esa integridad, pero del corazón. Josué 1:8 al 9 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte, dice que la Biblia, nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la respuesta, todo te va a salir bien. Prosperará tu camino. El versículo 9 añade, mira que te mando que te esfuerces. O sea, dice que debemos esforzarnos y seas valiente. Dice, mira que te mando. Es una orden que nos esforcemos. No podemos dejar, sí, el Señor nos manda y no hay problema, va a caer del cielo. No es así, debemos esforzarnos cristocéntricamente también. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde tú vayas, donde estés, va a estar, dice el Señor. Entonces aquí hay una respuesta sumamente interesante. Cuando habla acá Josué, por ejemplo, si recordamos un poco y habíamos tocado anteriormente, Josué estaba ya listo para reemplazar a Moisés. Ahí tenemos una fotografía que te la enseño con el puntero. Moisés ya estaba porque iba a dormir. El Señor le dice. Entonces, ¿quién estaba listo? Josué. Josué estaba preparado ya para llevar las riendas, ¿no? de ese liderazgo. Pero ¿qué pasaba con Josué? Estaba pensando y decía seguramente, bueno, ya voy a tomar yo las riendas de aquello, y estaba preocupado porque alrededor habían 7 ciudades que iban a atacar a Israel. Entonces él seguramente pensaba y decía, bueno, ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el armamento? ¿Cuál es la cantidad de gente que hay allí? Y bueno, empezaba a hacer sus estrategias y todo aquello. Pero vamos a ver qué dice el Señor. El Señor le habla a él. A veces nos sucede, nosotros empezamos a pensar en nuestro raciocinio humano, cómo va a ser, qué voy a comer, qué voy a estudiar, voy a seguir estudiando, ya no voy a estudiar, voy a llevarles al colegio a los niños y tantas otras cosas. La parte empezamos a pensar, pero dice el Señor, primeramente, y eso le pasó a Josué, estaba pensando decía, ya ahora, ¿cómo voy a llevar adelante este liderazgo? Entonces, Dios le da un secreto.
Y Dios le da, no te da a ti y me da a mí hoy día el secreto para llevar adelante, que es esa integridad. ¿Cómo voy a llevar adelante mis quehaceres? ¿Cómo voy a llevar mi hogar? ¿Cómo voy a llevar mi negocio? ¿Cómo voy a llevar la congregación? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a aprender la palabra? Y tantas otras cosas. Y él le da un secreto y le dice, mire, de día, mire, aquí, de día y de noche meditarás. Esa es la clave. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas todo lo que está en la palabra de Dios. Esa es la clave. Y le dice a Josué, ahí le está diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino. Miren la respuesta. Es una respuesta tremenda. ¿Cómo vas a prosperar en tu camino? De noche y de día meditarás, escudriñarás la palabra. Y eso es lo que hoy en día se está perdiendo. Entonces, prosperará tu camino y todo te saldrá bien. No está diciendo, bueno, algunas cosas sí, otras no. El Señor dice todo y todo es todo. Todo te saldrá bien. Pero ¿qué debemos de hacer? Ese secreto que le da a Josué también es para nosotros. Dice, de día y de noche meditarás en él. ¿Qué dice? Que escudriñemos en el día la palabra, en la noche, de día al amanecer. Que escudriñemos la palabra. Cada día que leamos unos 2, 3 versículos en la mañana, en la tarde otros 2, 3, en la noche, a la madrugada, al amanecer. También postrarse, llorar. Eso está diciendo. Y si haces aquello que dice, prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Josué estaba en otra idea. Pero cuando Dios le dice aquello, realmente llega a ser vencedor y vence a las ciudades y todo aquello. Entonces, esto también es para nosotros. Dios le da ese secreto que te da a ti y me da a mí. Entonces, muchos, por ejemplo, si tú le dices aquello, dices, pero es que no tengo tiempo. En las noches nomás puedo llegar y ando estudiando, ando trabajando, ando en el negocio, no tengo tiempo. Aquí no dice eso. Eso es un recurso erróneo del ser humano. No tengo tiempo. Y en la humanidad todos tienen 24 horas. Entonces es mentira que no tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces debemos meditar, leer en la mañana, en la noche, en la tarde, memorizar, reflexionar. Ya lo estás haciendo así, gloria a Dios, gloria a Dios. Si no lo estás haciendo, a veces uno dice, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. No, entonces no tienes fe. Sí, porque no estás haciendo lo que el Señor dice. Marcos 1:33 al respecto al tema, ¿qué nos dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba, está hablando del Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Empezaba a orar. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero oraba también por nosotros. Imagínense, nosotros debemos seguir aquello. Entonces se levantaba muy de mañana, ahí donde estás, en tu camita, en tu casa, en un lugarcito que tengas, estarnos de rodillas. El Señor te habla, nos habla cuando estamos en silencio, porque cuando están muchas personas a tu alrededor, tal vez unos estarán pensando en cómo se van a ir, otros estarán pensando en quién van a almorzar, otros están pensando en los niños y tantas otras cosas. Pero en la madrugada estás tú con el Señor. Y en ese silencio el Señor te habla, porque muchos dicen, el Señor no me habla, no le escucho, no le pido tanto hace años esto y no me responde. Claro, no te responde porque no estás en silencio con Él y no estás haciendo esto que está pidiendo, esa integridad, ¿no? Entonces, esto ahora, para hacer aquello, ¿qué se requiere? Disciplina. Para levantarse, ¿qué digo? Cada día a las 3, 4 de la mañana, póngale para orar, ¿qué se necesita? Disciplina. Porque un día te puedes levantar a las 4, hoy día a las 5, hoy día ya, otro día te duermes, y otro día te cansas, y otro día ya no puedes. Se necesita disciplina. Y si somos disciplinados, también vamos a ser íntegros. Hoy en día, ¿qué es? Todo es instantáneo.
Todo es rápido, todo es pasajero. La oración quieren hacerlo también de la misma forma. Un ratito estar ahí, gracias, amén. Y no es así. Y como todo es instantáneo, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que esta globalización en esta tierra ha hecho que todo sea instantáneo y podamos grabar en nuestra mente aquello. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿No notas? Llegas a tu casa y en vez, antes mucho tiempo atrás, se hacía destilar el café. Y gota a gota, el cafecito goteaba. Y tenías que tener tiempo, paciencia. Hoy en día, ¿qué haces? Te compras un Nescafé, agarras una cucharilla y ya está listo. ¿No notas? Entonces todo lo han hecho instantáneo. Vas a hacer una sopa, no tienes tiempo, compras un Maruchan y no sé qué otras marcas hay, le echan agua encima y ya está. Hoy te compras leche, ya es instantánea. Antes no, venía la señora, golpeaba tu puerta, te dejaba la leche, tenías que hacer hervir, tenías que sacar la nata, tenías que cuidar, si no es un procedimiento. Ahora es todo instantáneo. La cocoa instantáneo, las verduras. Las damas ahora van al mercado y ya tienen listitas en los paquetes, en las bolsitas, todo. Entonces y esta globalización también ingresa a esos lugares. Es instantáneo. El problema es que esto instantáneo está en la oración y eso no debería ser así. Entonces, ese es el gran problema. Hoy se predica inclusive de esa forma. Se predica las bendiciones y todos quieren recibir bendición, bendición, pero no se predica las condiciones. Aquí estamos hablando de las condiciones. Entonces se predica las bendiciones, gloria a Dios, pero ¿cuál es la condición para una bendición? Y eso va predicando. Entonces, podemos ver que es fundamental para esa integridad, ahí donde te puedas también desempeñar. Hablando de esa misma integridad, Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo en secreto de Yahweh y vio y oyó la palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién ha escuchado? Y hoy en día livianamente se predica. Hoy día livianamente, y cuando se les habla de la palabra tal cual está escrita, se tapan los oídos, no quieren escuchar, se levantan, no le toman atención. Es como cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesús, visita y ¿qué le dice a Marta? Marta, Marta, afanada estás. Afanada estaba porque estaba cocinando, porque ya va a comer, ya va a hacer esto, y no escuchaba la palabra. ¿Por qué? Porque no hay un corazón íntegro. ¿Por qué no hay un corazón íntegro? Porque no están escudriñando la palabra. Entonces, eso debemos cambiar. Porque cuando hay el problema, entonces ya no sabes qué hacer. Y dices, ¿por qué, Señor, a mí? El Señor te dice, porque no eres íntegro. Porque estás dedicado a otras cosas. Pero podemos ver que ese secreto que se usa en hebreo como tiempos a solas con el Señor. Tiempo a solas con el Señor. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Por eso el Señor Jesús nos dice en la madrugada o en lugares donde tú, en tu misma casita o donde tengas un espacito, puedas estar con el Señor. Entonces, estamos siendo preparados para otra vida, para irnos con el Señor. Y a veces no entendemos aquello, porque dice la palabra, somos, aquí como tenemos la fotografía en la parte inferior, ¿qué somos? Soldados de Cristo. Pero muchos de los soldados, estoy hablando de en Cristo, soldados en Cristo, ¿cómo viven? Relajantemente, no quieren hacer nada. Esos soldados que se duermen, esos soldados que no se levantan temprano para orar al Señor. Esos soldados, y dicen, ¿y quién eres? No, yo soy un soldado de Cristo, dicen. Y esta mañana estuviste 4 de la mañana orando y clamando a Dios. No, hoy día me he dormido, pero mañana sí. Y mañana dice mañana y así sucesivamente. No hay integridad. Y el inmundo también ataca allí. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el cristiano no quiere pagar el precio. No quiere pagar ese precio. Dicen, dame hoy en día, igual livianamente, ¿qué me va a pasar? Dame esa profecía, orámelo. Ya no quieren ni orar.
Entonces, díganme con quién me voy a casar, las jóvenes. Pero ya no, ahora no quieren pagar el precio. Eso está sucediendo hoy en día. Y eso es parte de esa integridad que a veces no existe en ese liderazgo. A ver, vamos a ver posteriormente en el corazón qué sucede. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Tenemos que hacer oír las palabras al pueblo de Dios para que no estén livianamente. Y lo habrían hecho volver de su mal camino, porque a veces están en un mal camino, en un camino erróneo. Y de la maldad de sus obras, porque hacen obras y creen que está bien y no es así. Entonces, ¿cuál es el fracaso? Los líderes no tienen tiempo para oír a Dios. Hay muchos líderes que están, muchos, inclusive pastores que no ayunan. Muchos pastores que no están siguiendo la palabra tal cual está escrita. Entonces, eso es una realidad hoy en día. Y eso tenemos que ver. Que a veces y hoy día ese es fracaso. No oyen la voz de Dios. Entonces, si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Entonces va a ser una vida vacía, debemos escuchar y escudriñar. Por ejemplo, es interesante, les enviamos estas, porque son videos que se están filmando, y es bueno que escudriñes, que vayas a tu palabra. Inclusive colocamos ahí, mejor dicho, textos abajo del capítulo. Lo hacemos por aquello, para que uno pueda seguir y escudriñar. Yo agradezco y en Cristo Jesús los bendigo a muchos hermanos y hermanas que me dicen, esto estamos enviando a otros lugares como a las cárceles, a los hospitales. Amén. Estamos enviando a otros. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Ese también es un trabajo. Envíale a tu vecino, envíale a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, no sé, tú ya conoces a la persona que trabaja. Y como ya tenemos unos reglones de explicación, tú también explícale. O que lea y te dirá, yo no he entendido esto. Y le explicas después. Entonces tenemos que hacer aquello. Porque dice la palabra que tenemos que ser oidores de la palabra. Y acá nos dice claramente ese fracaso que hay. ¿Por qué? Porque están en otro camino. Entonces, y ese es el fracaso de muchos hogares también, cuanto a la integridad. Ese primer problema, vamos a ver bíblicamente, porque hay problemas en todos estos estamentos que hemos repetido. El primer problema es no atender las prioridades. No vemos prioridades y el Señor nos enseña. Vamos a ver un ejemplo aquí en Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces estaba creciendo la población, estaban predicando. Y los griegos murmuraban y decían, qué barbaridad, ¿por qué estos no les atienden a las viudas que están con ellos reuniéndose? Porque dice acá, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Les las atendían. Pero ¿qué pasa? Porque no ha habido prioridades. Todos hicieron una sola cosa. Y debemos priorizar, organizarnos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia debemos organizarnos. Entonces, no había organización. Y dice el versículo 2, miren, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, estaban sirviendo las mesas y también predicando. Y no es así, tenían que subdividirse. Entonces dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Entonces hay que organizarse, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Ahora ya están haciendo las prioridades. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces ellos estaban orando y dando la palabra, no haciendo todo. A veces hay un dicho muy popular, dice, el que abarca mucho,
poco aprieta, porque solos quieren hacer todo y eso no es así. No hay prioridades. Agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, ¿no? Permenas, a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué ha sucedido? Les impusieron las manos. Entonces, se ora y tampoco tenemos que siempre orar, lo que dice, lo que hemos leído hace un momento atrás, las prioridades, ¿no? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían. Los que no sabían, obedecían. Entonces, prioridades que debemos tener. La función de un pastor, ¿qué es? Por ejemplo, vamos a tomar, y si hay algún pastor que está viendo ahí, gloria a Dios. Y si hay algunos líderes, gloria a Dios, porque esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra mía, es la palabra de Dios. Entonces, la función de un pastor es vivir de rodillas. Vivir, no estamos diciendo, a ver si hoy día sí, a ver si mañana no. No, no es así, ¿no? Horas estudiando la palabra, las concordancias, investigaciones inclusive científicas, preparando los temas, porque no es preparar un tema hoy y lo hacemos ahorita y no es así. Investigaciones de una semana, dos, no sé, de mucho tiempo con la guía del Espíritu Santo. Hoy en día, ¿qué hay? Hay un dato estadístico que es impresionante. Un 40% de los pastores en Estados Unidos están ¿dónde? En el psiquiátrico. ¿Por qué? Por mucho estrés. Y este estrés se llama, el que, bueno, científicamente se ve, burnout. Es un síndrome del quemado, le llaman. ¿Qué es? Mucho estrés. Y hay muchos de ellos que están ¿cómo? Están en el psiquiátrico. ¿Por qué? Pero dirían, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque obviamente ellos no aprendieron a llevar las cargas a la cruz, no dialogan con Dios, no se postran, están en otras cosas. Obviamente, estoy diciendo que están en otras cosas para la iglesia, pero no están en esas prioridades, en esa integridad. Y este es un resultado de estar en el psiquiátrico. Entonces, ¿es un esfuerzo? Claro que es un esfuerzo, pero tenemos que hacerlos gozosos, todos nosotros. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Del milenio, al finalizar el milenio, hemos explicado la anterior vez, ¿no ve? Pero ¿qué es el primero acá? ¿Qué encabeza? Los cobardes, dice. Ni siquiera dice los incrédulos. ¿Y quién es el cobarde? No, no le diré nada. Si les explico así, no les diré, les hablaré todo livianamente. Les hablaré de dinero, les hablaré de felicidad y nada más, ¿no? La palabra dice que todo tenemos que hablar. ¿Y esos cobardes quiénes son? Vamos a ver quiénes son esos cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los cobardes son los que no quieren pagar el precio. Ah, no, yo livianamente nomás iré. Tranquilamente, ¿para qué me voy a esforzar? Que esté el líder, que esté el pastor, que esté los hermanos. Yo no, yo tranquilo. Esos son los cobardes. Los que no quieren pagar el precio son los cobardes. ¿Y esos dónde van a estar? Dice. En el Hades o Seol, en el infierno. Está escrito la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado ese espíritu de cobardía, de temor. Entonces, esas faltas de orden y prioridades ha hecho que muchas vidas se cansen, muchas vidas no organicen su horario, muchas vidas, inclusive en matrimonios, en pastores, dedicados solamente a predicar desde la mañana hasta en la noche. ¿Qué ha pasado? Se divorciaron porque no estaban en el hogar, porque la esposa ya no lo conoce, sus hijitos ya no estaban con él. Tiene que haber prioridades y orden. Dios es un Dios de orden.
Y eso dice. Efesios 4:10, perdón, 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada uno de nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo y no tenemos que contristar. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos guardar todo aquello, es tener esa integridad, tener un corazón nuevo. Entonces, podemos ver acá, hemos visto algo de ese liderazgo, liderazgo en el hogar, liderazgo en la familia, obviamente, liderazgo en todos esos ámbitos. Así rápidamente. Pero ahora veremos el corazón, que es fundamental. Mateo 5:8, ¿qué nos dice? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón. Entonces necesitamos tener, para tener un corazón limpio, necesitamos tener un corazón nuevo, porque si no, no van a ver a Dios, ¿sí? Hoy en día, ¿qué pasa con el mundo? Hay una crisis de integridad hoy día. Los gobiernos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, las alcaldías, concejales, diputados y todas las estructuras a nivel mundial, ¿qué problema tienen? No son íntegros, están en corrupción. Todos están salpicados de escándalos, de corrupción. ¿Por qué? Porque no se basan en la palabra de Dios. Y muchos siendo cristianos de la misma forma están mimetizados ahí. Entonces, existe a nivel global de la tierra una crisis de integridad. ¿Por qué? Porque no son limpios de corazón. Vamos a tocar un primer punto, el principio de la integridad. ¿Qué es? Vamos a ver, limpio. Dice que seamos limpios de corazón. ¿De dónde viene limpio? Limpio viene de catarsis, ¿no? Entonces, dice, nos da a entender que es una experiencia purificadora de las emociones humanas. Entonces podemos decir, ¿qué significa limpio? Que viene de catarsis. Significa purga o purificación, pero purificación del corazón y la mente. Espiritualmente, de eso está hablando. Entonces aquí nos está diciendo en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios, los que se han purificado, los que se han purgado de corazón, pero ya está hablando espiritualmente, porque ellos verán a Dios. Si no, no verán a Dios, eso nos está manifestando. Entonces, es como cuando te compras leche o cuando la vendedora viene leche, te vende y le ponen agua. Eso ya sería mezclado, no es puro. Y entonces tenemos que ver que la leche pura tiene otra naturaleza, esa está mezclada. O como hoy se vende todas las cosas y le llaman comúnmente chuto, no sirve. Es falsificado de la misma forma. Entonces hay cosas falsificadas y dice que nosotros tenemos que ser íntegros, puros, no con un corazón falsificado, porque el Señor no te va a recibir así. Entonces, muchos podemos ver acá que tienen el corazón dividido, son de doble pensar, hay una fotografía. ¿Y cómo es esto? Ahí está el corazón, pero ¿quién domina en su corazón? Y más peso, el dinero y tantas cosas, la parte económica, la parte material. Entonces tienen un corazón dividido. Sería, como ahora dice la ciencia, bipolaridad. Serían bipolares espirituales. Ya hay en una bipolaridad, hay una depresión, se sienten tristes, falta de apetito, baja autoestima, pensamientos autodestructivos, descuido personal. Pero ahí mismo también puedes tener la parte maniático, excesivamente activos, eufóricos, se agitan mucho, su estado de ánimo es irritable. Eso vemos en la persona por fuera, pero por dentro también hay una afección que ¿quién lo ve? Dios lo ve. Él hace un análisis, él tiene esos rayos X que nos está viendo y traspasa la ropa. Entonces, en este versículo vamos a ver en Mateo 6:24,
el Señor amplía esto más de lo que sería la bipolaridad, y esa bipolaridad espiritual, doble pensamiento. Miren lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, tenemos aquí esta balanza. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y entonces hay un doble pensamiento. No tenemos que ser de doble pensamiento. Tenemos que cambiar. Ahí ya no somos íntegros. Cuando tiene un corazón impuro, no puedes poder ver a Dios. Con ese corazón impuro no lo ves a Dios. Entonces, si queremos adorar a Dios, tenemos que ser ¿cómo? Sin hipocresía. Entonces tenemos que ver eso constantemente y hacer un cambio en cada uno de nosotros. Vamos a ver este cambio. ¿Qué necesitas para tener un corazón nuevo? Tenemos que cambiar. Vamos a ver un ejemplo del rey David, que está escrito en la palabra. Hechos 13:22. Dice, quitado les levantó por rey a David. O sea, lo estaban poniendo ya por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, dice, hijo de Isaí, varón conforme, y si ves aquí dice, en Hechos 13, ¿conforme a qué? Conforme al corazón, varón conforme a mi corazón, dice el Señor. Entonces nuestro corazón tiene que ser conforme a Dios, quien hará todo lo que yo quiero. No dice acá, quien hará todo lo que esa persona quiera. Y a veces ese es el problema. No somos íntegros porque hacemos las cosas que nosotros queremos en raciocinio humano y no lo que Dios diga. Por eso lo elige al rey David. Entonces era conforme al corazón de Dios. Entonces, el Señor, ¿cómo nos mide? Nosotros nos medimos en una balanza, la altura, el peso, la fuerza, todo. Pero el Señor no nos mide de esa forma, Él nos mide espiritualmente, como lo muestra acá. En Samuel 1, primera de Samuel 16:1, ¿qué dice? Y Yahweh respondió a Samuel. ¿Qué le dice a Samuel? No mires a su parecer, no mires cómo es la persona por fuera, ni a lo grande de estatura. Oh, qué alto, qué fornido. Wow, qué impresión. No, eso no sirve, dice. Porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre mira lo que está aquí afuera nomás. Pero dice, miren, Yahweh, ¿qué mira? El corazón. Por lo tanto, Yahweh, el Señor, nuestro Dios, ¿qué mira? Tu corazón y mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y hoy en día piensa cómo estás en tu corazón. Y vamos a ver paulatinamente cómo el Señor hace grandes cosas. Entonces, y aquí tienes una fotografía. Lo veían a David pequeñito, ahí sus hermanos. Y a veces nosotros juzgamos por las apariencias y no es así. Entonces, ¿cómo era él? ¿Cómo eres tú? Mucha gente tal vez te rechaza y te dice, tú no puedes, tú no sabes, tú no esto, tú no otro. Y no es así. Dios te ama, Cristo te ama. Y Él te trae, te dice, yo te he elegido a ti. Yo no he elegido a aquel que tiene 20 cartones, 5 profesiones, no, eso no existe para el Señor. Y el ser humano anda confundido. Y el ser humano, y dice todavía que es cristiano, muchos de ellos. Entonces, ¿cuáles eran las características de David? Y ahí te vas a colocar tú también. ¿Cuáles son tus características? Primera Samuel 16:11-13 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Como dirían, oye, todos los que se reúnen en la congre, estos son todos tus hijos, estos son todos tus hermanos, estos son todos los estudiantes, estos son todos los trabajadores, ¿no? Y él respondió, queda aún el menor, porque lo habían aislado, decían, hombre, este pequeñito, ¿qué va a hacer? La gente mira así, yo no creo en vos, no vas a poder. Y es mentira eso. Entonces, queda aún el menor, dice, que apacienta las ovejas. O sea, estaba apacentando las ovejitas. Entonces, ¿qué le responde? Y dijo Samuel a Isaí,
envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Que venga, dice. El versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es, dice. Y el Señor te dice también a ti, tú eres la persona. Yo te he elegido a ti, te dice el Señor. Amén. Primera de Samuel. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, ¿qué era primero? Sus características. Era cuidador de ovejitas. Y a veces muchos van a venir y te van a decir cosas que no tienen sentido. ¿Y cómo era? Su otra característica, conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros debemos ser conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cómo fue David? Y esa característica vamos a ver, y eso sucede también en nosotros. ¿Cómo es David? Escribió estos versículos y ahí vamos a ver un poco un resumen, cómo era él. Aquí está Salmos 7:8, dice, Yahweh juzgará a los... Júzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Qué decía él? Él se postraba en la madrugada y decía, juzgame, limpiame, Señor, conforme a tu justicia, conforme a mi integridad. Estoy bien o estoy mal, Señor, júzgame. Salmos 25:21 dice, integridad y rectitud me guarden. ¿Qué decía? Quiero ser íntegro en mi corazón, quiero ser para ti nomás, Señor, decía. Porque en ti he esperado. Él estaba orando, espero en ti solamente. No estaba orando o pidiendo cosas, dineros y cosas por el estilo. Que eso va a venir como añadidura, va a venir, el Señor lo va a hacer. Entonces, ¿cómo era David en su corazón? Tenía un corazón limpio e íntegro, dice la palabra, ¿no? Ahora, él ha pecado, sí pecó, pero ¿qué pasó? Nunca tuvo un corazón dividido. No tenía un corazón en doble sentido. No era bipolar, podríamos decir, espiritual. ¿Él pecó? Claro que pecó. Pero él sabía reconocer y saber dividir. Entonces, y se pedía perdón como vemos. Salmo 51:1-2 dice, ¿qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, le decía Dios. Y eso es en las madrugadas, cuando estás orando. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame. El versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad. O sea, límpiame, y tienes que decirle, límpiame, lávame más de mi maldad. Porque podemos pensar mal, podemos hablar malas palabras, podemos hablar cosas que no tengan sentido. Inclusive podemos responder tal vez con agresividad y tantas cosas. Pero hay que decirle, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo les sugiero que ahí puedan leer Salmos 51. Lean Salmos 51 del 3 al 19 y ahí vas a ver cómo el Señor te va a limpiar tu corazón, te va a limpiar y vas a ver esa transformación de tu vida. Salmos 51 es como aquello, como David hacía un cambio en su vida. Entonces, él, ¿qué hacía? Se confesaba genuinamente. Entonces, él conocía lo incorrecto ya, de lo incorrecto porque el Señor le guiaba. Y a veces creemos que nosotros estamos nomás bien, pero no estamos con un corazón nuevo. Por eso muchas cosas se quedan en statu quo, dice la palabra de Dios. Entonces estamos viendo que debemos cambiar en nuestro corazón, transformarnos. En este segundo punto, el Señor Jesús dice, bienaventurados los del limpio corazón. ¿Qué quiere decir limpios de corazón? Un poco resumiendo, íntegros, limpios de corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por lo tanto, amén, los que tienen un corazón limpio no verán a Dios. Eso es lo que nos está diciendo.
Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando del centro de nuestras emociones, como vemos en esta figura. Está hablando del alma, el pintado verde. Porque en el verde, ¿qué está? Está la voluntad, los sentimientos, el carácter, las emociones, pensamientos. Reitero una vez, está la voluntad ahí. Y si no cambiamos aquello, entonces no va a haber voluntad para levantarse de madrugada. No hay voluntad para ayudar a los demás. No hay voluntad para cambiar el proceder. No hay voluntad de tantas otras cosas. Y debemos cambiar realmente. Cambiar nuestro corazón. Y vamos a ver cómo va a ser aquello y qué hace el Señor con respecto. Antes de ser limpio en otras áreas, yo te digo, amada, y nos dice el Señor, sé limpio en tu corazón. Y en otras áreas me dirás, claro, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre Guarda tu corazón. ¿qué dice? Primerito, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar. Y a veces Amén. podemos estar en otras áreas, no está diciendo que lo dejen, en otras áreas trabajando, perfecto. Pero primero dice, tu corazón. Entonces, Amén. pero ¿y dónde está el meollo del problema? ¿Dónde está entonces? Porque uno se pregunta y dice, pero entonces, ¿dónde le estoy fallando a Dios? ¿Dónde fallo? ¿Dónde está el meollo del problema? Vayamos a Jeremías 17, 9, 10. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todas las cosas. Mire, Proverbios dice sobre toda cosa. Proverbios 4:23 en la parte superior. Pero en la parte inferior que hemos puesto, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todas las No es, cosas. todo está, la palabra de Dios está escrita de tal forma que el Señor nos explica cómo debemos cambiar. Entonces, nuestro corazón dice que es engañoso, más que todo lo demás. ¿Qué más es? Perverso. Y al decir perverso, también se traduce desahuciado. Entonces, ¿qué estaríamos? Aquel que tiene un corazón y no ha cambiado y es perverso, está desahuciado. ¿Y qué es desahuciado? El único que te puede curar es Dios. ¿Quién lo conocerá? Dice. El versículo 10 de Jeremías 17 dice, yo Yahweh, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Imagínense, Él es nuestro médico. Él te prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en este camino estoy así? ¿Por qué he orado por esto y estoy así? Porque dice, para dar a cada uno según su camino. Entonces debemos limpiarnos más, según su camino. ¿Cuánto limpiaste? Tenemos que ser íntegros, totalmente. Pero es un procedimiento, ¿lo vas a hacer? Tal vez sí. Y en ese procedimiento, según su camino, según cómo estás, ¿cuál va a ser? Según el fruto de sus obras. ¿Cómo estás con tus obras para con Dios? Según esas obras también es. No es yo oro aquí y así es, no. Tenemos que ser íntegros y cambiar nuestro corazón, porque el Señor lo dice, no es palabra de hombre. Entonces, ¿qué es? Debemos limpiar nuestras áreas. Dice, esto dice de mi corazón y de tu corazón. Corazón. Está hablando, porque esta palabra también es para mí. Jeremías 15:18, ¿qué dice? Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. ¿Por qué? Es ese desahucio del que estamos hablando acá, pero ¿qué dice? No admitimos curación. Aquí está la curación. Nos está hablando ahorita de cómo puedes curar tu corazón, pero a veces decimos no y no admites curación, no quieres ser curado. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables si no eres curado, dice. Ahí tenemos un corazoncito que tú lo ves en esta fotografía. Y a veces en el corazón, ¿qué están? Dice que del corazón salen los malos pensamientos. Bien. Malos pensamientos. Adulterio, fornicación, omisión. Acá está hablando de Gálatas 5:19. Homicidios, hurtos, avaricias. A veces ves en la calle a alguien que tal vez no tiene un pan. ¿Le regalas? ¿Le das? Hazlo.
¿Por qué ese peso 10 bolivianos o lo que sea? No te va a hacer ni bien rico ni te va a hacer ni pobre. Pero avaricia, maldades, engaño, lascivias, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, ¿eso dónde? En el corazón. Entonces, está perverso, por lo tanto es desahuciado. La misma palabra, perverso y desahuciado es lo mismo. Cuando dice perverso, está diciendo estás desahuciado. Y eso nos habla el Señor y debemos tomarlo muy en cuenta. Entonces, usted amadita, usted amadito, mi persona, si no hacemos un cambio, el Señor nos dice, estás desahuciado. Pero yo te amo y te voy a cambiar, te dice. Entonces, pero no resistas la medicina, nos está diciendo. Ahí hemos visto Jeremías 15. Y resistimos la medicina, no queremos creer. ¿No? No solo es confortarte, sino regenerarte. Entonces, mejor dicho, te has reformado. Porque aquel, lo has visto y ha hecho un cambio. Dice, aquel que tomaba ya no toma. Sí, te has reformado. Pero has sido regenerado. Por ahí no. Entonces, eso también tienes que transmitir a los hermanos. Porque dice ser oidores y hacedores. Tenemos que hablar también a los demás. Eso es fundamental. ¿Qué más, pero? Tienes que, como en el médico, un diagnóstico del corazón. ¿Y quién hace el diagnóstico del corazón? Regresemos a Jeremías 17:10 que hemos dado lectura. Dice Jeremías 17:10, yo Yahweh que escudriño la mente y pruebo el corazón. Aquí está escrito. Él está probando tu corazón. Por lo tanto, Él está haciendo un diagnóstico. El Señor hace el diagnóstico de tu corazón y mi corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, como Jacob, ¿no? Jacob mismo, como hemos leído, no puede investigarse a sí mismo, no puede obscultarse a sí mismo. O en otras palabras, Milton, que soy yo, no puedo obscultarme a mí mismo. Milton no puede ver el corazón de Milton. Entonces, ¿quién lo va a ver? Si es lo bueno y está mal. Dios lo va a ver. Porque a veces han aprendido a ocultarse. No, yo creo que estoy bien nomás. No, yo asisto, yo hago, no, estoy bien. No, eso es mentira. No es así. Entonces, ¿quién oculta? ¿Quién hace el diagnóstico? Dios. Porque el corazón es engañoso y hay que tener mucho cuidado. El Señor tiene sus ojos de rayos X y mira, como decíamos hace un momento atrás, traspasa tu ropa y te ve. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Tal vez algún momento has sido grosero o grosera y has respondido mal con alguna persona, con la familia, con los hijos, con alguna persona. Tal vez trataste mal a la persona. Y dices, no, es que esa persona me trata mal, me hace renegar, es que me ha tratado mal, me ha hecho mucho daño. Esa persona lo único que hizo es revelar tu identidad, revelar cómo estás en tu corazón. Te ha dicho algo, tú has reaccionado y él no te ha puesto la maldad, no te ha puesto lo malo en tu corazón, pero tú has reaccionado y el Señor ha visto aquello. Entonces ellos solamente, ¿qué hacen? Activan como el interruptor de la luz y tú reaccionas, tal vez con palabras fuertes o con resentimiento y tantas otras cosas. Hay que bendecirlos a ellos, pero ahí ves cómo está tu corazón. Ese es un diagnóstico que el Señor hace en ti y pídele a Él que haya un cambio. El Señor hace la prueba, te va a hacer la prueba con personas, con un sinfín, va a ver cómo estás en tu corazón. ¿Has hecho un cambio genuino? Eso es lo que nos dice. Y a veces decimos como esta fotografía acá, ¿por qué Dios permite que estas pruebas, que nos pase esto? ¿Por qué? Es para qué y hagamos un cambio. Entonces, eso es ese diagnóstico que el Señor hace en ti. El doctor de tu corazón, ¿quién es? Porque necesitamos curación. Y esto te dice el Señor para curarse. Jeremías 17:14. Sáname, oh Yahweh. Sáname, tenemos que decirle a quién, al médico de médicos, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Seré salvo y el Señor nos salvará
El único que puede sanarte y salvarte, Yahweh de los ejércitos. Y Él te va a poner un corazón nuevo. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Yahweh. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y tú volverás a Él de todo tu corazón, con ese corazón íntegro, con un corazón nuevo. Entonces, si no tienes un corazón nuevo, entonces no puedes tener ese cambio en tu vida. Dios convierte un corazón de piedra en corazón de carne. Y eso va a cambiar entonces tu vida. Por eso el Señor nos habla, te habla a ti y me habla a mí. Vamos a ver estas bienaventuranzas que dice, que es interesante lo que habla cuando habla de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, esa justicia de Dios, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esas bienaventuranzas que el Señor nos las da como promesas para que nosotros hagamos un cambio. Entonces, un pequeño resumen de lo que hemos dicho. Ese principio de la integridad, ¿qué es? Es tener un solo pensar, no ser doble. A veces es así. Promesas de integridad que hemos hablado. Bienaventurados los limpios de corazón. Esas bienaventuranzas que el Señor nos habla, pero debemos hacer un cambio genuino en nuestras vidas. La Biblia dice, hay algo que cegó, hay algo que trabaja acá y que cega al ser humano. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, me hace con minúscula, está con minúscula si tú ves acá, el Dios ¿de dónde? De este siglo, porque está acá el inmundo, porque está acá sus demonios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, les ciega el entendimiento y no quieren creer y no quieren basarse en la palabra de Dios, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El inmundo está luchando. ¿Para qué? Sabe que son sus últimos tiempos. Cristo viene a las nubes. Preparémonos, pero el inmundo sabe que son sus últimos tiempos. ¿Y qué va a pasar? Él está cegando el entendimiento para que haya incredulidad, para que no pongan en práctica todo lo que hace el Señor. Hay gente que quiere ver a Dios y ¿qué hace hoy en día? Se lastima el cuerpo. Muchas veces hemos testimoniado esto acá en poblaciones cercanas. Los pastores les enseñan a que se levanten la ropa atrás y se suenen con chicotes o lo que le llamamos quimsacharanes. Y así cosas por el estilo. Se encierran, se cortan los cuerpos, hacen un sinfín, ayunan y oran en cuevas. O sea, quieren conocer, pero están perdidos. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón íntegro, porque no hay un corazón nuevo en ellos. Entonces, este mundo está corrompido y cambiado. Esos síntomas que se ve, falta de amor, tibieza, frialdad espiritual, ceguera, sordera espiritual. Entonces, fluctuantes de la fe, desconocimiento de la palabra, soberbia, altivez, orgullo. Entonces, y hay amistad con el mundo. Debemos hablarles la palabra, sí. Tenemos que hablarles, pero a veces puedes hacer amistad con el mundo y ellos más te hablan de su mundo, de sus pecados, de todo lo que hacen y absorben. Nosotros debemos hablar, no dejar que ellos que nos lleven a su cancha, si vale el término, dejad que ellos se vengan a nuestra cancha, que se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, porque eso también contamina y es una realidad. Tenemos que hablar de la palabra. Y si quieren entrar con otros temas, bueno, nos vemos otro día. Muchísimas gracias. Y el siguiente prédica es tal cosa. Porque así nomás tiene que ser. Y así te dice el Señor, no es palabra mía. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Fundamental. Pero dice, no, yo conozco a Dios, he leído la palabra. Sí,
pero tal vez no estás íntegro. Y si estás íntegro, gloria a Dios. Dios te bendiga grandemente, pero si no, como David, debemos arrodillarnos, debemos orar. Entonces, tenemos que tener un corazón puro e íntegro, nos dice la palabra de Dios. Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando de aquello, está hablando de Moisés. Entonces, tenemos que poner nuestro corazón en paz. Y tenemos que ver, cuando pongamos nuestro corazón en paz, vamos a ver a ese invisible. Y tú lo vas a ver a ese invisible. Amén. Y en Hebreos está, pon tu corazón en paz. Pon tu Amén. corazón en paz. Eso te dice, Amén. Gracias, Señor. te pide que pongas tu corazón en paz. Oh, Y Señor, verás a ese invisible. gracias. ¿Cómo lo veré? A veces te preguntas. Lo vas a ver en esta naturaleza cuando te levantes, cuando estés bien tratando a tu esposo, a tu esposa, a tus nietos, a tus amigos, cuando les hables la palabra, cuando leas las escrituras. Verás y sentirás a Dios en las madrugadas. Al orar, te hablará audiblemente. No verás a Dios, pero Él quiere un corazón íntegro y quiere cambiarte el corazón porque Él es nuestro médico. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, los ojos. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Tu ojo es bueno? Pregúntate. Si es bueno, gloria a Dios. Pero si estás todavía y algo de esto ha sido y ha entrado en tu corazón, cambia genuinamente. Estás haciendo cosas buenas a veces, pero te apartas de la palabra de Dios, te dice el Señor. Estás haciendo cosas buenas, no malas, pero te olvidas de mí, te dice el Señor. Tienes que orar a solas con Él para tratar asuntos de tu vida, porque Él conoce tu vida, pero tú no quieres tratar las cosas de tu vida. Y eso es una realidad. En este día, amada hermana, amado hermano, te invito a que ahí donde estés, si tú puedes arrodillarte todavía y no tienes problemas a nivel de los piecitos, hazlo, arrodíllate y pídele al Señor y dile, oh Yahweh de los ejércitos, cambia mi vida, cambia mi ser, quiero tener un corazón íntegro, dile, cámbiame ese corazón. Quiero un corazón nuevo, quiero un corazón de carne, no este corazón de piedra. Enséñame, Señor, a orar, enséñame a alabarte en espíritu y en verdad. Quiero orar en estas madrugadas, como está escrito en Salmo 51, dile, que todos tus pecados, que todos esos problemas que tengas le entregas a Él, no quieras solucionar con tu raciocinio humano. Eso es carne, eso no sirve. Él te dice, ven conmigo, yo quiero cambiar. Yo quiero conocerte, mi Dios, oh Yahweh de los ejércitos. Quiero conocerte más mediante las escrituras, dile a Él. Él es lámpara en tu cuerpo y Él te va a hacer una persona nueva. A partir de hoy, Él ya no serás como eres. Sacarás algo que te ha estado por años, por meses dentro tuyo. Y te sentirás más liviana, te sentirás más liviana, más liviano. Y harás ese cambio en tu vida, porque no sabes qué tiempo has de vivir. La palabra de Dios dice que sabes tú si mañana morirás. Hay tanta gente que está muriendo a nivel del globo terráqueo. Esa es una realidad. Cada minuto dice la palabra, dicen los datos estadísticos que mueren 110 personas. En una hora mueren 6.600 personas. En un día mueren 158.400 y en una semana mueren 1.108.800 personas. ¿Les estamos hablando? ¿Cómo se están yendo? ¿Dónde se están yendo? Muchos de ellos no conocen la palabra. Muchos conociendo la palabra no quieren ser íntegros.
en sus corazones. Muchos no quieren tener un corazón nuevo porque no le piden a Dios, porque no se postran. Y dice el Señor, yo te amo, yo te adoro. Yo cuando estás durmiendo te dice, yo te estoy velando para que estés bien. Pero tú no me entiendes, pero tú no cambias. Este es el momento de hacer un cambio genuino en tu vida. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Yo vengo a las nubes, te Amén. recuerdo una vez Gracias, más, te dice el Señor. gracias. Y me voy a llevar una iglesia sana. Sin santidad nadie verá a Dios, dice el Señor. Quiero llevarme a ti y a toda tu familia, pero haz un cambio genuino. Gracias, mi Señor. Sabemos que tú nos escuchas, Padre Santo. Sabemos, Padre Santo, que haces un cambio en nuestras vidas. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. De esta misma forma también, Señor, te pedimos por Melvi Sepúlveda, por toda su familia, por todos sus hijos, hijas, por la hermana Graciela Señor. Moya, bendiciones para toda su familia, Señor. Por Amén. Henry Novera, Gracias, sus Señor. papás, por toda su familia, dales más sabiduría y entendimiento. Por Melissa Amén. Paredes, obra en su vida, enséñale más la palabra de Dios, cubierta con la Señor. sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre. Por Mirko San Miguel, por su esposita, por sus hijas, su hijo, por toda su familia. Oh, gracias. Santo, Él te pide sabiduría y entendimiento. Padre Santo, Él hace un cambio genuino en su vida. Por Berta, Amén. hermanita Berta Gonzueta, muchas y ricas bendiciones. Por nuestra Gracias, hermana Elizabeth Señor. Cáceres, muchas y ricas bendiciones, cubierta con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo está. Por la hermana Sara Flores, por su esposito, por toda su familia, por la hermana Lidia, por Sí, Señor. los cubrimos con tu sangre. Oh, gracias, Señor. Pedimos, Sí, Padre. Señor, esa Sí, integridad Señor. en sus corazones a todos ellos, un corazón nuevo. Tú vienes pronto a las nubes, Señor, y te vas a llevar una iglesia con corazones nuevos. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Sabemos que tú nos escuchas y ahí donde nos estás viendo, en otros países también, ahí en tu casita. Pedimos también por tu vida, haz un cambio en tu vida, cambia ese corazón. El Señor es nuestro médico. Cuéntale a Él. Él te va a hacer una transformación genuina. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Rey de Reyes y Amén. Amén. para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oh, aleluya, Señor. Bendito eres. Gracias, Bendiciones, amadas hermanas. Nos vemos Amén. este domingo en el culto de las 10 de la mañana en casa de oración. Este domingo que pasó ha sido de mucha aleluya. Sabemos que también muchos van a venir a integrarse. Gracias. Y estamos 10 de la mañana si es que el Señor no viene antes. Amén. Amén. Bendiciones, amadas. Amén. Bendiciones.